¿Qué tal, muchachos? Seguimos con las clases de geometría analítica. En esta ocasión vamos a hablar de la división de segmentos en una o más razones dadas y la fórmula de punto medio. Vamos a ver cómo se deducen las fórmulas y algunos casos prácticos. Bien, lo primero que vamos a ver es que es una razón. Recuerden que una razón básicamente es una división, ¿sí? Es cuando, por ejemplo, como vemos aquí en la nota, estamos hablando de que dividimos un segmento entre otro. En este caso, el segmento que va de A a P, desde el punto A al punto P, lo estamos dividiendo entre el segmento que va de P a B. ¿Esto qué nos dice? Nos va a dar como resultado cuántas veces este segmento cabe en este otro segmento. Y que si habláramos de unidades directamente, pues hablaríamos que vamos del 1 al 4 y en este caso este primer segmento cabría 3 veces en el otro. ¿Ok? Entonces tenemos que si nos dan, por ejemplo, las coordenadas del punto A y B en un segmento dividido por este punto, como les comentaba, este segmento que mide una unidad va a caber 3 veces en este otro segmento que mide 3 unidades. Por lo tanto, la razón es de 1/3, como lo tenemos aquí. ¿Ok? Bueno, vamos a ver otros ejemplos. Aquí en este caso estamos hablando de un segmento de recta que tiene una longitud de 5, ¿sí? Y tenemos que el segmento que va de P1 a P mide 2, si estamos hablando de unidades. Entonces, ¿esto qué significa? ¿Cuántas veces cabrá 2? Este segmento de 2 en este segmento de 3, pues va a ser propiamente esta razón dividida entre esta. ¿Correcto? O sea, 2 dividido entre 3 nos daría una razón de 2/3. La fórmula de esta manera entonces la podemos manejar así, como la razón igual a punto 1 al punto P, dividido entre el punto P al punto P sub 2. ¿Correcto? Bueno, algo importante a checar en este ejemplo es que precisamente la suma del numerador y el denominador siempre nos va a dar el total de unidades que hay en el segmento completo. En este caso hablamos de un segmento de 5, entonces si sumamos las 2 de la parte 1 y las 3 del 2, me va a dar 5. Esto nos va a ayudar a definir que vamos bien en un ejercicio, sobre todo cuando hablamos de puntos iguales, que está dividida de alguna manera en unidades iguales. Bueno, vamos a continuar. Ahora sí con la fórmula, cómo deducir la fórmula para localizar la ordenada XY que nos divide ese segmento en una razón dada. Vamos a encontrar así la fórmula general. Es decir, un punto P de XY que nos divide el segmento de recta limitada por dos extremos, que sería el punto A y el punto B en una razón dada. Vamos a partir de esta gráfica. Si vemos aquí tenemos el punto A y el punto B. Y un punto que los divide en alguna parte, no necesariamente en medio. Si proyectáramos las líneas en X y Y, veríamos que se forman dos triángulos semejantes, ¿ok? Y si se acuerdan de triángulos semejantes, podemos hacer una relación a través de las razones. Por ejemplo, aquí, este segmento de aquí tiene relación con el segmento de acá de AP, lo mismo que este segmento de aquí tiene relación con el segmento PA entre B. Esto lo podríamos poner entonces en una fórmula de esta manera, como lo tenemos aquí, que el segmento AP dividido entre el segmento PB, o sea, esta razón que ya estábamos viendo, una razón de cuántas veces cabe este segmento en este, va a ser lo mismo que si dividiéramos esta parte del segmento entre esta parte del segmento, o esta parte del segmento Y entre esta parte. Esto, si lo recuerdan de cursos pasados, lo vimos por triángulos semejantes. Entonces, de esa manera, ya que tenemos esta relación, vamos a despejar cada una de los valores de X o Y para encontrar las coordenadas. Entonces, aquí si se acuerdan, lo que está multiplicando, lo que está dividiendo, pasa multiplicando para acá, y tendríamos que R por X2 menos X1 va a ser igual a X menos X1, ¿de acuerdo? Aquí estamos quitando esta parte de AP entre PB, que ya sabemos que es lo mismo que R, y que es lo que nos interesa encontrar. Bueno,
Y luego ya desarrollamos esta parte de aquí, r por x2, r por menos x es igual a lo de acá. Y finalmente vamos a factorizar la x que nos interesa sustituir. Entonces de este lado tenemos la x multiplica a 1 para que se mantenga esta relación, más la r que sería por esta relación. Y esto sí, cambiamos el signo para este lado, nos ahorramos algunos pasos aquí, pero no se preocupe, ¿no? La idea es esto, estamos simplemente despejando. Esto me va a dar x1 más r por x2 y finalmente esta x1 la pasamos para acá, perdón, este 1 más r lo pasamos para acá dividiendo y acá estoy multiplicando y ya encontramos el valor de x. De la misma manera vamos a encontrar el valor de y, ¿sí? A través de un despeje de una razón parecida, encontramos que y va a ser entonces la y1 más la razón multiplicada por y2 dividido entre 1 más r. Recordemos que x1 es y1 y x2 es y2 nos representan los puntos A y B. Y el que nos interesa encontrar es x y y del punto P. Ok, entonces ya tenemos nuestra fórmula para encontrar la razón o los valores de x y en cualquier punto. Ahora vamos a ver, entonces la coordenada nos va a quedar de acuerdo a esta formulita. Si la ponemos ya tanto la parte de x como la parte de y, nos va a dar la coordenada del punto P. Y hay un caso muy particular que hay que tener en cuenta, que es cuando un segmento cabe exactamente en el otro segmento. ¿Esto qué significaría? Que al dividir este segmento entre este segmento nos debe de dar 1. Y esto es cuando el punto está exactamente a la mitad, es decir, el punto medio. Por lo tanto, en ese caso la razón es 1, por lo que si la sustituimos en estas fórmulas, aquí la razón 1, aquí la razón 1, acá también, esto de abajo se va a convertir en un 2 y este de aquí va a desaparecer. Y entonces con esto encontramos una fórmula muy particular que es para el punto medio. ¿Sí? Entonces el punto medio aquí lo tenemos, simplemente vamos a sumar x1 más x2 entre 2, nos da la parte de x, y y1 más y2 entre 2 nos da la parte de y, es decir, es la forma más sencilla de encontrar una razón cuando está exactamente en la mitad. O también la podemos expresar así, ¿no? Como está aquí, x igual a x1 más x2 entre 2, y igual a y1 más y2 entre 2. Bueno, ahora sí vamos a hacer algunos ejercicios prácticos ya con estas fórmulas que hemos deducido. Bueno, el primero nos dice que si tenemos unas coordenadas en menos 2,3 y en q de 4,5, dividamos este segmento en 4 partes iguales y encontremos la distancia de cada uno de los segmentos generados, es decir, de qué tamaño queda cada segmento. Parece complicado, pero no lo es tanto. ¿Sí? ¿Qué es lo primero que bueno, nos piden, entre otras cosas, cuáles son las coordenadas que los dividen a cada uno de los segmentos, cuánto mide cada uno y cuáles serían las coordenadas del punto medio. Ok, esos 3 incisos vamos desarrollándolos. ¿Qué necesitamos primero? Pues hay que recordar qué fórmula nos puede ser de utilidad. Dentro de las que ya vimos, tenemos propiamente la razón que dijimos que es dividir un segmento entre otro. Tenemos el punto para una razón dada, que es el que acabamos de encontrar. Tenemos el punto medio, que nos va a servir para el inciso C, aunque en realidad podríamos directamente hacerlo con esto, como vamos a ver en el ejemplo, ya que este es un caso particular de este de acá. Y o sea, el punto medio, perdón, es un caso particular del punto P. Bueno, y finalmente lo que vimos en la clase anterior, cómo encontrar la distancia entre dos puntos, que también me va a ser útil para encontrar el inciso B, ¿sí? Que me pide cuánto mide cada segmento. Bueno, entonces ahora simplemente vamos a empezar a sustituir valores. Aquí en esta gráfica ya están los resultados, los encontré con GeoGebra, pero lo pueden hacer así ustedes, pero lo ideal es que sepamos cómo se hace por fórmula. Entonces, lo primero que vamos a hacer es encontrar las razones. Aquí se fijan, yo ya encontré la primera razón. ¿Cómo la encuentro? ¿Sí? Aunque aquí me dice la fórmula que es un segmento dividido entre el otro. Entonces, si aquí yo divido en 4 partes iguales, como vemos aquí en mi línea, estos son mis 2 puntos de origen, ¿qué va a suceder? Que tengo 4 segmentos. Entonces, en el primer punto tenemos que este segmento, ¿cuántas veces cabe en el resto?
¿sí? Es decir, puesto que todos miden lo mismo, tenemos entonces que el primero va a caber 3 veces, como lo podemos ver en la gráfica, 1, 2, 3, en la otra parte, ¿sí? Entonces la razón ya la tengo, es de 1/3. Y recordemos que dijimos que la suma me debe dar el número de partes iguales en total que tengo. Son 4 partes iguales. La suma de numerador y denominador debe ser 4. Siguiendo esta misma lógica, entonces, la razón en el punto B, que va a ser el segundo punto, ¿cómo la voy a encontrar? Aquí hemos recorrido dos unidades. Por lo tanto, este segmento de este tamaño, de estas 2 unidades, debe de caber en este otro, ¿cuántas veces? Que también mide 2 unidades, pues la razón me va a quedar 2 entre 2. Por lo tanto, esto es igual a 1. Y de acuerdo a la teoría que acabamos de ver, este es el punto medio. Ya resolvimos el inciso C, sin necesidad de usar la fórmula de punto medio, que de tarea les va a quedar hacerla. ¿Ok? Y finalmente para la coordenada C, ¿qué nos va a hacer? Lo mismo, ¿no? Aquí tenemos 3 segmentos. Estos 3 segmentos deben de quedar divididos entre el último que nos resta, ¿sí? Es decir, 3 me va a quedar entre 1 para que la suma sea igual también a 4 al numerador y denominador. Y este resultado me da 3. Entonces la razón en este punto es de 3. ¿Sí? Aquí sí es importante el orden. Acuérdense que a la distancia de 2 puntos podemos tomar este o este indistintamente como el punto 1 como el punto 2. En este caso, sí es importante el orden de dónde hacia dónde nos estamos dirigiendo, porque si no nos alteraría todos los resultados. Bueno, ya tenemos entonces cada una de las razones que nos interesan, la razón en A, la razón en B y la razón en C, que aquí los estoy poniendo con subíndices. Lo único que nos falta ahora sí es sustituir valores en alguna de estas fórmulas para encontrar lo que nos interesa, los puntos X y Y, ¿no? Que los encontramos con esta fórmula, si se acuerdan. Bueno, entonces vamos a hacer sustituciones, ¿sí? Para el punto A, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, los valores de X y Y que dijimos que teníamos, X valía, X1 vale menos 2. Le sumamos la razón que para el punto A quedamos que era 1/3. Y lo vamos a multiplicar por el X2 que vale 4, aquí de acuerdo a esta fórmula. Y finalmente queda dividido entre 1 más la razón de 1/3. Para la parte Y hacemos lo mismo, ¿sí? Con los valores de X y Y que ya tenemos definidos, sustituimos aquí también, ¿sí? En este caso la Y1 que quedamos que vale menos 3, vamos a sumar la razón de 1/3 multiplicada por Y2 que es 5 y dividido entre 1 más la razón de 1/3. Si hacen las operaciones en cada uno de los casos, van a tener como resultado poner su calculadora o utilizar lo que saben de quebrados. Vamos a llegar finalmente a esto, ¿no? A un valor de que X vale menos 0.5 y Y vale menos 1. Para el punto B igual encontramos el 1, 1, que es el punto medio, como dijimos, y para el punto C encontramos el valor de 2.5,3. Con esto entonces ya tenemos las coordenadas de cada punto y las coordenadas del punto medio. Solo nos resta encontrar la distancia entre los dos para saber cuánto mide cada segmento. Como ejercicio, como les comenté, hay que utilizar la fórmula del punto medio, esta, que es muy sencilla, para que verifiquen que este es el resultado. Bueno, y entonces ahora sí, ¿cuánto mide cada segmento? Podemos hacerlo de dos maneras. O usar un par de puntos contiguos en nuestra gráfica, de los que ya encontramos, o que vaya uno seguido del otro, y usar esta fórmula. O usar los valores originales que nos dieron del punto A y B. Y el resultado, como sabemos que lo dividimos entre 4 segmentos, pues lo dividimos también entre 4. Vamos a hacerlo de esta manera para no tener tantos decimales. ¿Ok? Entonces aquí tenemos, ahora sí, sustituyendo de nuevo en la fórmula, lo único que tenemos que hacer, tenemos el X2 que es 4, menos el X1 que era menos 2, acuérdense de la ley de los signos, elevado al cuadrado, más la Y2 que era 5, menos el Y1 que era menos 3, otra vez vamos a aplicar la ley de los signos aquí, todo esto al cuadrado. Luego ahora sí, menos por menos me va a dar
me va a dar más, por lo tanto voy a sumar 4 más 2 y me da 6. Y del otro lado igual, menos por menos me va a dar más, por lo tanto vamos a sumar 5 más 3 que me da 8. Elevamos al cuadrado cada uno, lo sumamos, me queda como raíz de 100, que es igual a 10. ¿Ok? Bueno, entonces ya tengo con esto mi distancia. ¿Qué me falta? Dijimos, como esta es la distancia entre el segmento original, tenemos que dividirlo entre 4 y ya tenemos que cada segmento va a medir 2.5. Muy bien. Como recuerdan, en la gráfica que tenemos aquí, aquí están exactamente los mismos valores calculados por GeoGebra. Bueno, fue muy sencillo, ¿no? Vamos a hacer otro ejemplo más, a ver qué tan complicado se les hace. Bueno, pero antes, un paréntesis. Perdón, tenemos aquí una forma gráfica que se llama de dividir los segmentos también en partes iguales. Es otra forma en que pueden confirmar sus resultados. Si usan papel milimétrico o GeoGebra, por ejemplo, lo primero que hay que hacer, me dice aquí el método, es trazar una semirrecta en uno de los lados. Así puede ser, por ejemplo, en la X o en la Y, en la que quieran. En este caso lo hicimos sobre el eje X. Y definimos segmentos iguales en ese eje X del tamaño que ustedes quieran. Pueden tomar, no sé, de 3 en 3, de 4 en 4, de 1 en 1, como ustedes gusten, ¿sí? De acuerdo al número de segmentos que queremos partir. En este caso, vamos a decir que son 5, entonces dividimos entre 1, 2, 3, 4, 5 segmentos iguales en el eje X. Y luego vamos a hacer el siguiente punto que dice aquí. Vamos a unir el último punto, que es el segundo punto propiamente que me dan el A y B, digamos, en este caso le llamamos A y E. Entonces ese último punto lo vamos a unir con el último punto de mi X donde hice mi división. Y eso me va a generar una recta. Luego simplemente con una escuadra, un par de escuadras, trazamos rectas paralelas en cada uno de estos puntos que tengan la misma inclinación hasta que crucen la recta, el segmento de recta que nos interesa dividir. Y con eso ya tenemos en las intersecciones, tenemos los puntos que estamos buscando. Entonces, si esto lo hicimos en un eje XY, en papel milimétrico, lo que sea, ya podemos ver exactamente qué punto, qué coordenada es cada uno de los puntos de nuestra división. Esto lo pueden hacer para comprobar sus resultados, por ejemplo. Bueno, vamos al último problema. ¿Qué nos dice? Tenemos una escalera que quiere construir un albañil, ¿sí? Y me dice que esta debe tener 6 escalones, que obviamente deben ser igualitos, porque si no, al subir en uno de esos nos vamos a tropezar y va a pasar un accidente. ¿Ok? Entonces deben ser iguales tanto en lo largo como en lo alto. ¿Cómo le harían para hacer esta escalera ustedes? ¿Cómo creen que lo harían los albañiles? Bueno, si nos vamos a las fórmulas que ya tenemos, lo más lógico que vería yo aquí es que vamos a tener unas intersecciones en estos pedacitos, ¿sí? Donde se unen los escalones. Y puesto que son 6, vamos a tener que dividir esta recta que nos forma un triángulo, esta recta que es la que nos interesa, en 6 partes iguales, ¿sí? Tenemos que definir cuáles son nuestras coordenadas. Aquí si tomamos como inicio de las coordenadas el punto 0, pues nos va a facilitar las cosas. Y acá en esta parte, ¿qué coordenada tendríamos? Obviamente va a ser lo ancho y lo alto, 2.5 y 1.5, ¿no? Y ahora pues podemos hacer un ejercicio parecido al anterior, que lo dividimos ahora en lugar de 4 en 6 partes iguales. Y luego, ¿qué tenemos que hacer? Pues buscar alguno de estos puntos. Lo lógico, lo que se me hace más práctico sería el primero, ¿no? Para encontrar el primer escalón, los primeros datos, puesto que los demás todos son iguales. En realidad no necesito sacar todos los puntos, solamente voy a poner el punto en el primer inciso. ¿Sí? Vamos a hacerlo así. Entonces, de nuevo, lo primero que tenemos que encontrar es la razón, puesto que dividimos entre 6, la razón en este primer punto va a ser 1 entre los otros 5 que me restan, ¿de acuerdo? Entonces va a ser de 1/5. Y como dijimos, definir las coordenadas, mi punto origen va a ser el 0,0, cuando X y Y vale 0,
Y el punto de final va a ser el punto donde tenemos que x vale 2.5 y y vale 1.5. ¿De acuerdo? Ok, usamos la fórmula que ya habíamos acordado en otras veces para encontrar el primer punto, en este puntito en A. ¿Sí? Sustituimos los valores, entonces mis x y mis y, igual que la fórmula que le habíamos definido, la razón de un quinto que multiplica al x2 más el x1 que vale 0, entre 1 más la razón de un quinto, en el y igual, mi y original, mi y1 que vale 0, más y2 que vale 1.5 multiplicado por la razón de un quinto y dividido entre 1 más la razón. Haciendo las operaciones encontramos este puntito que va a ser punto 417,25 metros. ¿Ok? Y luego si vemos la lógica, entonces en este punto mi valor en X va a ser este, va a ser el ancho, y mi valor en Y va a ser el alto que nos interesa encontrar, o sea, la plantilla, le llamamos aquí a la parte de plana, y la altura del escalón. Entonces ya lo resolvimos, solamente pues nos faltaría aquí ponerlo en centímetros para que se vea mejor, ¿no? Para eso habría que multiplicar por 100 estos valores que están en metros, ¿correcto? Entonces me queda la plantilla de 41.7 centímetros y la altura de 25 centímetros. Otra forma en que lo podríamos haber hecho mucho más simple, que seguramente así lo hacen los albañiles, era simplemente, pues si sabemos que tienen que medir igual de ancho cada escalón, y esto mide 2.5, pues divido todos estos 2.5 entre 6, y eso me va a dar el ancho. Y igualmente, si tienen que medir lo mismo de alto y son 6, pues dividimos ese 1.5 entre 6 y vamos a ver que me da el mismo resultado. ¿Sí? Esto simplemente me confirma que utilicé bien mis fórmulas. Ok, aunque los albañiles seguramente lo hacen de la última manera, ustedes tienen que aprenderlo a hacer de esta forma original. Ok, bueno, hasta aquí dejamos entonces este ejercicio. Espero que les haya ayudado. Denme un like si pueden y recuerden inscribirse si no lo han hecho a mi canal para que sigan recibiendo los siguientes videos. Muchas gracias y hasta luego.